Disculpas, estaba revisando un documento de una tesis que tenía que firmar. Entonces, vamos a manejarnos de esa manera. Es importante que revisen bien cada uno de los temas. Si existe alguna duda, que lo hagan saber al momento y no esperen la prueba. No esperen la prueba porque ahí se puede complicar. No voy a cambiar temas por el hecho de que me digan, profesores, justo ese tema no me quedó claro, tómenos otro tema, póngame otro ejercicio, que yo sí lo voy a hacer, que yo sí he estudiado, yo ya estoy curado contra eso, ya sé las cosas que normalmente dice el estudiante para que se los ayude. Pues no lo voy a hacer, ¿sí? Repito, hago la prueba, ya acordamos, por eso ni siquiera he impuesto, he acordado con ustedes 3 pruebas y 3 pruebas voy a tomar que representan un porcentaje de la nota final. ¿Ok? Entonces, pasemos nuevamente con tema adicional. Entonces, hasta ahora vimos rápidamente que cuando hablamos de estadística, hablamos de variables, que las variables pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas, que desde el punto cuantitativo pueden ser discretos y pueden ser continuos, y desde el punto de vista cualitativo pueden ser nominal y pueden ser ordinal. Nosotros nos concentramos en análisis estadístico por este lado, ¿no es cierto? Y decimos que desde el punto de vista cualitativo podemos tener tablas, ¿sí? Esas tablas pueden ser univariadas o pueden ser bivariadas. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Univariadas, una sola variable. Cuando hablamos de tablas univariadas, hacemos referencia de que calculamos frecuencias absolutas y de que calculamos frecuencias relativas. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Cuando hablamos de un análisis bivariado, ¿sí? También le denominamos tablas cruzadas. ¿Sí? También las denominamos tablas cruzadas. A esas tablas cruzadas pueden ser de frecuencia absoluta o pueden ser de frecuencia relativa. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Vimos que de estas tablas de aquí pueden deslindarse gráficos, que pueden ser pasteles, principalmente para análisis univariado, ¿no? Y para análisis univariado y bivariado también existen las barras. Las barras. Los gráficos de barras pueden ser gráficos de barras simples o gráficos de barras compuestos o combinados, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de variables cualitativas, nominales u ordinales, de más de una, en este caso 2 variables, estamos hablando de un análisis bivariado, y ese análisis bivariado tiene como resultado una tabla bivariada, también llamada tabla cruzada, que puede tener frecuencia absoluta o frecuencia relativa, y que pueden graficarse en barras combinadas, tanto las frecuencias absolutas como las frecuencias relativas. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Vamos avanzando. Entonces, listo, entonces, a ver, una vez que ya podemos hacer un análisis cualitativo desde el punto de vista univariado o bivariado, es decir, podemos hacer ya un análisis con 1 o 2 variables, podemos pasar a un análisis cuantitativo, ¿sí? A un análisis cuantitativo. Y es que desde el punto de vista cuantitativo, nosotros tenemos variables discretas y continuas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis de distribución de frecuencias.
Hacer un análisis univariado o bivariado de frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas también se le denomina distribución de frecuencias, ¿ok? También se denomina, es decir, la distribución de frecuencias actúa tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Nosotros para variables cualitativas, la distribución de frecuencias ya dijimos que me genera como resultado tablas univariadas y bivariadas. ¿Sí? Univariadas y variadas. Y gráficos que pueden ser barras o pasteles. ¿Sí? Pueden ser gráficos de barras o pasteles. Desde el punto de vista cuantitativo, también vamos a tener una tabla. Solo que ya no se llama tabla univariada o bivariada, sino que se va a llamar tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Tabla de distribución de frecuencia. Y también tiene un gráfico. Y ese gráfico se llama histograma. ¿Sí? Ese gráfico se llama histograma. ¿Ok? Entonces, la distribución de frecuencias es el nombre genérico de la técnica estadística. El análisis de distribución de frecuencias desde el punto de vista cualitativo abarca lo que son tablas univariadas y tablas bivariadas, gráficos de barras o pasteles, pueden ser gráficos de barras simples o barras combinadas y pasteles. Y desde el punto de vista cuantitativo, un análisis de distribución de frecuencias se lo interpreta a través de una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico que se denomina histograma. Entonces, el histograma es para graficar frecuencias de una variable cuantitativa. Entonces, eso más o menos cuando en un momento les pregunten, ¿no? ¿Y qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica de una distribución de frecuencias de variables cuantitativas. Esa es una buena definición de un histograma. ¿Qué es un histograma? Es una representación gráfica de una distribución de frecuencia de variables cuantitativas. Entonces vamos a ver cómo se realiza una distribución de frecuencia de variables cuantitativas. Una tabla de distribución de frecuencias tiene intervalo, tiene la frecuencia absoluta, tiene la frecuencia relativa. Antes de las frecuencias absolutas y relativas, tiene algo que se llama la marca de clase, tiene algo que se llama frecuencia absoluta, tiene algo que se llama frecuencia relativa, ¿sí? Tiene frecuencia absoluta acumulada y también puede tener frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Esto es una tabla de distribución de frecuencias. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Voy a poner aquí las más pegados. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Frecuencias absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es el intervalo? Un intervalo es un rango. Entonces, yo lo que tengo que determinar son los diferentes rangos que tiene mi variable cuantitativa. Los diferentes rangos que tiene la variable cuantitativa. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Repito, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de elementos que se encuentran en ese intervalo. ¿Sí? La frecuencia absoluta va a representar la cantidad de elementos que se encuentran en un intervalo. ¿Qué es la frecuencia relativa?
es la representación porcentual de la frecuencia absoluta, ¿no? Un porcentaje, la frecuencia relativa, porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada no es nada más que esta frecuencia absoluta, pero la voy sumando, la voy acumulando. ¿Sí? Espera un momentito, por favor. ¿Y la frecuencia relativa absoluta?
Listo, disculpen. A ver, entonces una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa tiene esta estructura. Tiene los intervalos, que son rangos, es decir, tiene un mínimo y un máximo. Tiene la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, de cada rango. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues se coge el extremo mínimo y el extremo máximo, se lo suman y se divide para 2. Eso se llama, la marca de clase es el promedio del rango, ¿sí? O el promedio del intervalo, como queramos ver. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta resulta del conteo que puede darse de la cantidad de elementos que caen en cada intervalo o en cada rango. La frecuencia relativa es esta representación de la frecuencia absoluta, pero en porcentaje, ¿sí? Pero en porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada es esta frecuencia absoluta que se va a ir sumando, se va sumando hasta llegar al valor total de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es esta frecuencia, es decir, los porcentajes se van sumando hasta llegar al 100%. ¿Ok? Entonces, hay que llenar esta tabla con intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Para esto, hay algunas fórmulas que nos vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, para determinar el número de intervalos, todavía no sabemos la estructura del intervalo, pero vamos a determinar la cantidad de intervalos o el número de intervalos. Para determinar el número de intervalos vamos a utilizar la fórmula 2 elevado a la k es menor que n, donde k es el número de intervalos y n es el número de datos, el número total de datos. N es el número total de datos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a darles valores a k hasta que se deje de cumplir la condición. Supongamos que tenemos un n igual a 30 datos. Supongamos que tenemos n de 30 datos. Entonces comenzamos. Cuando k vale 1, decimos 2 elevado a la 1 es menor que 30, porque n vale 30. 2 es menor que 30, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando k vale 2? Cuando k vale 2 voy a tener 2 elevado al cuadrado es menor que 30. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 es menor que 30, se sigue cumpliendo la condición. ¿Qué pasa cuando k vale 3? Cuando k vale 3 voy a tener 2 elevado al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8 es menor que 30, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando k vale 4? Tengo 2 elevado a la cuarta es menor que 30. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 es menor que 30, sí. ¿Qué pasa cuando k vale 5? Cuando k vale 5, decimos 2 elevado a la quinta es menor que 30. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 es menor que 30, falso. Ahí paré. Entonces, hago este ejercicio hasta que la condición deje de cumplirse. Y me voy a quedar con el valor de k, que cumple la condición. El último valor de k que cumple la condición. En este caso, k vale 4. ¿Sí? Me voy a quedar con el último valor de k que cumple la condición. En este caso, k es igual a 4. Porque k igual 4, 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 es menor que 30, sí. Es el último valor de k que sí cumplió la condición. Porque cuando k vale 5, 2 elevado a la quinta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. 32 es menor que 30, falso. 32 ya es mayor que 30. Ya no se cumple la condición. Entonces, el valor de k en el cual ya no se cumple la condición es para parar
la secuencia y me voy a quedar siempre con el último valor de K que cumpla la condición. En este caso, K vale 4. ¿Qué estoy diciendo? Que mi tabla de distribución de frecuencias va a tener 4 intervalos. Todavía no sabemos cómo se van a formar, todavía no sabemos cómo van a estar. Lo único que sabemos es que va a existir 4 intervalos. ¿Okay? Es lo único que sabemos, que van a haber 4 intervalos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, entonces ya sabemos cuántos intervalos va a tener mi tabla de distribución de frecuencias. Una vez que ya tenemos la cantidad de intervalos, hay que determinar cuáles van a ser esos intervalos. Entonces ahora vamos a determinar el siguiente paso, que es cuáles son esos intervalos o cómo determino esos intervalos. Primero hay que calcular un rango. El rango es igual al valor más grande, que se denomina máximo, menos el valor más pequeño, que se denomina mínimo. ¿Sí? El rango es igual al máximo menos mínimo. ¿Ok? Entonces vamos a tener que calcular un rango. Con este rango, sí, este es el segundo paso, ¿no? ¿El primer paso cuál era? El primer paso cuál era? Determinar la cantidad de intervalos. El segundo paso, determinar el rango. El tercer paso es determinar la amplitud. De cada intervalo. ¿Sí? Determinar la amplitud de cada intervalo. Ese es el tercer paso. ¿Qué es la amplitud? Es el ancho que va a tener cada intervalo. Es decir, de dónde a dónde debe ir cada intervalo. ¿Cómo se determina eso? Pues vamos a dividir. Entonces la amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. ¿Sí? El ancho o la amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. De esa manera determinamos la amplitud del intervalo. Una vez que determinamos la amplitud del intervalo, se forman los intervalos. Se forman los intervalos. ¿Cómo se forman los intervalos? El primer intervalo, o intervalo 1, siempre va a ser el mínimo valor. Siempre va a ser el mínimo valor. Y luego a ese mínimo valor le voy a sumar el ancho. Es decir, el extremo mínimo del intervalo va a ser el mínimo. Y el extremo máximo de ese primer intervalo va a ser al valor mínimo le voy a sumar el ancho o la amplitud. Y de esa manera comienzo a armar mis intervalos. ¿Okay? Ya vamos a ver en la práctica cómo se hace esto. Entonces, esa es la forma como debo ir armando los intervalos. Primero, se determina el número de intervalos. Segundo, se determina el rango, es decir, calculo la resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. Tercero, se calcula el ancho del intervalo, también se lo conoce como amplitud del intervalo. ¿Cómo se calcula eso? El rango lo divido para el número total de intervalos. Y siguiente, el cuarto paso es formar los intervalos. Siempre el más difícil es el primero. ¿Cómo se forma el primer intervalo? El primer intervalo va a ser igual a el mínimo valor que encontré, ¿sí? El mínimo valor que encontré, ese es el extremo mínimo, y el extremo máximo del intervalo va a ser ese mínimo que encontré más el ancho o la amplitud que calculé. Y ya tengo mi primer intervalo. Los segundos van a ser similares. Ya vamos a ver cómo se calcula cada uno.
Listo. Entonces voy a proyectar. Aquí hay un grupo de datos. Son edades. Dice, en función de estas edades, hay que determinar los intervalos o la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, la tabla de distribución de frecuencia que tenía intervalo, tenía la marca de clase, tenía la frecuencia absoluta, tenía la frecuencia relativa, tenía la frecuencia absoluta acumulada y tenía la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Voy a fijar estos datos para que ya no se cambien. Los voy a eliminar. Voy a guardarlo como ejercicio de prueba. Listo, entonces tengo una variable que se llama edades. ¿Cuántas edades tenemos? Tenemos 50 edades. ¿Ok? Entonces tenemos que n es igual a 50. Tenemos esa edad. N es igual a 50. ¿Qué decía el primer paso? Hay que determinar la cantidad de intervalos, ¿verdad? Hay que determinar la cantidad de intervalos. ¿Y qué hacíamos? Aplicar la fórmula 2 a la k menor o igual que n. Entonces vamos a dar valores de k. ¿Qué pasa cuando k vale 1? ¿Qué pasa cuando k vale 2? ¿Qué pasa cuando k vale 2? ¿Qué pasa cuando k vale 3? ¿Qué pasa cuando k vale 4? ¿Qué pasa cuando k vale 5? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando k vale 6? No sé. Cuando k vale 1, el n de referencia es 50. Cuando k vale 1, ¿cuánto es? 2 a la 1, 2. Por lo tanto, el resultado es 2. ¿Ok? Cuando k vale 2. Cuando k vale 2, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. Cuando k vale 3, 2 al cubo, 8. Cuando k vale 4, 2 a la cuarta, 16. Cuando k vale 5, 2 a la quinta, 32. Cuando k vale 6, 2 a la sexta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Aquí paré. ¿Sí? Aquí se paró. ¿Sí? Cuando k vale 6, 64 ya es mayor que el n. ¿Se dan cuenta? 2 es menor que 50, avanzo. 4 es menor que 50, avanzo. 8 es menor que 50, avanzo. 16 es menor que 50, avanzo. 32 es menor que 50, avanzo. 64 es menor que 50, falso, ya paré. Entonces aquí paré. Por lo tanto, si aquí paré, me voy a quedar con el último valor de k que cumplió la condición. ¿Cuál es el último valor de k que cumplió la condición? K igual 5, porque cuando k vale 5, llegamos a un valor de 2 a la quinta es 32. Entonces, k vale 5. ¿Qué significa? Que voy a tener 5 intervalos. Entonces, voy a tener aquí intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo
5. 5 intervalos. ¿Sí? 5 intervalos voy a tener aquí. Todavía no sé cuáles son esos intervalos. Lo único que estoy diciendo es que esta tabla de aquí, que necesito armarla, va a tener 5 filas. Es lo único que he logrado determinar. Todavía no sé cuáles son los intervalos. Entonces, ¿cuál era el segundo paso? El segundo paso dice, calcule el rango. Rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango es igual a el valor máximo, ¿sí? El valor máximo, es decir, cojo el valor más grande de todos estos datos, ¿sí? El valor máximo lo voy a restar del valor mínimo, ¿sí? Lo voy a restar del valor mínimo, del mismo rango, ¿no? O sea, de los mismos datos. Es decir, selecciono el valor más grande y lo resto del valor más pequeño. Me dice, el rango es 10. El rango es 10. Entonces, esto fue paso 1. Esto fue paso 2. Paso 2. Vamos al paso 3. ¿Qué dice el paso 3? El paso 3 dice calcule el ancho o la amplitud. ¿Sí? ¿A qué es igual la amplitud? Decíamos que la amplitud es igual a el valor más grande menos el valor más pequeño, es decir, el rango que calculé dividido ¿para quién? Para el número de intervalos, en este caso, dividido para 5. El rango lo divido para 5. Me sale amplitud 2. Ya tengo la amplitud. Es decir, me está diciendo que el ancho de cada intervalo, la amplitud de cada intervalo va a ser igual a 2. Eso es lo que me está diciendo. El ancho de cada intervalo es igual a 2. ¿Okay? Ahora, con esto puedo ir al siguiente paso, al cuarto paso, que es armar el intervalo. Entonces, paso 4, se arma el intervalo. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo, el intervalo 1, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿A qué va a ser igual el intervalo 1? Me dice, el intervalo 1 va a ser el mínimo. Entonces, el intervalo 1, entonces voy aquí. El intervalo 1 va a ser igual al mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo de aquí? Si calculamos el mínimo. El mínimo valor es 10. Es decir, el intervalo va a comenzar en 10, ¿sí? Y va a terminar ¿en dónde? El intervalo comienza en 10 y va a terminar al valor mínimo le voy a sumar la amplitud. Va a comenzar en 10 y termina en 12. Entonces, siempre se comienza con corchete, el valor inicial que es el mínimo. Voy a separarlos por coma, ¿sí? Y al sumarle el valor me va a quedar 12. 12 sin incluir. Siempre se determinan de esa manera los intervalos. Al primero con corchete, al siguiente con paréntesis. ¿Qué significan los corchetes y los paréntesis? El corchete significa se incluye al punto, es decir, a los valores de 10 se los incluye en el primer intervalo y en el segundo caso, el 12, que está con paréntesis, significa que no se incluye al 12. ¿Ok? Entonces puse 12 sin incluir. Por lo tanto, el siguiente intervalo que va a ser igual. Abro corchete y incluyo recién al extremo 12. 12 le sumo la amplitud. 12 más 2 de la amplitud, el valor sería 14. Y el resto exactamente igual. Bajo el 14, 14 más 2, 16. Con paréntesis. Vamos acá. Bajo el 16, 16 y coloco ahora 16 más 2, 18. Va con paréntesis. Y el último intervalo que dice,
bajo el 18 y llego hasta el 20, pero como es el último intervalo, ahora sí pongo corchete. Es decir, en el único intervalo donde se utiliza corchetes en los dos extremos, tanto en el mínimo como en el máximo, es en el último intervalo. De ahí, el resto de intervalos abren con corchetes, pero se cierran con paréntesis. ¿Qué significa que se cierre con paréntesis? Que no se incluye al punto. Es decir, digo, tengo un valor de 12. ¿Dónde incluyo al valor de 12? ¿Lo voy a incluir en el primer intervalo? No, porque me dice, como es paréntesis, no incluye al 12. ¿Dónde debo incluirlo? En el segundo intervalo. Es decir, en la práctica, en el primer intervalo solo voy a coger 10 y 11. En el segundo intervalo voy a coger 12, 13, porque el 14 está entre paréntesis. Va en el siguiente. El tercer intervalo voy a incluir 14, 15. En el cuarto intervalo voy a escoger 16, 17. Y en el último intervalo voy a escoger 18, 19 y 20. ¿Sí? 18, 19 y 20. Entonces, ya tenemos acá, ¿sí?, los intervalos. ¿Cómo se calculaba la marca de clase? ¿Qué era la marca de clase? Decíamos que era el punto medio del intervalo. ¿Y cómo se calcula el punto medio del intervalo? Pues cogemos el valor, ¿sí? Cogemos el valor que está aquí, el extremo mínimo, lo sumamos al extremo máximo y dividimos para 2. ¿Sí? Dividimos para 2. Entonces es igual a 10 más 12 y ese resultado le dividimos para 2. Es decir, la marca en el primer intervalo es 11. Para el segundo intervalo, sumamos 12 más 14 y ese resultado le dividimos para 2. ¿Cuánto sale? 13. En el siguiente, 14 más 16 y ese resultado le dividimos para 2 y me da 15. En el siguiente, 16 más 18 y ese resultado le divido para 2. En el siguiente, 18 más el extremo máximo que es 20 y ese resultado le divido para 2, 19. ¿Sí? En este caso, como son números enteros, es mucho más fácil, ¿no? Digo, es fácil, profesor, porque entre el 10 y el 12, el número que está en el centro es el 11. Entre 12 y 14, el número que está en el centro es el 13. Entre el 14 y el 16, el número que está en el centro es el 15. Entre el 16 y el 18, el número que está en el centro es el 17. Entre el 18 y el 20, el número que está en el centro es el 19. Entonces, cuando son enteros es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando son puntos decimal, ya se complica un poquito, ¿no? En tal caso, ya tenemos ahí los intervalos y tenemos también la marca de clase. Vamos a determinar la frecuencia absoluta. ¿Cómo determinamos la frecuencia absoluta? Contando, es decir, ¿cuántos números hay o cuántos valores hay entre 10 y 11? ¿Sí? Acuérdense que el 12 no entra dentro del primer intervalo, entonces solo me quedaría entre 10 y 11. Si yo lo que voy a hacer es coger estos datos, los voy a ordenar. Voy a ordenar y quiero ordenarlos de menor a mayor. Ahí están ordenados. Sigo. ¿Cuántos valores hay entre 10 y 12 sin incluir? 12 sin incluir significa del 10 al 11. Entonces, entre 10 y 11, lo voy a ir marcando con color. ¿Okay? Entre 10 y 11 hay 7. Entonces, frecuencia absoluta, 7. Entre 12 y 14, pero 14 sin incluir significa 12 y 13. 12 y 13, voy a marcar con otro color. ¿Sí? ¿Y cuántos hay? 7 también. Entonces hay 7 datos aquí. Entre 14 y 16, pero 16 sin incluir, significa entre 14 y 15. Entonces, mira, ¿cuántos datos hay de 14 y 15? Pongo otro color. Y entre 14 y 15 hay 13 valores. 13 datos. Entonces, aquí hay 13.
entre 16 y 18. 18 sin incluir significa 16 y 17. Entonces, 16, no hay 17, entonces solo 16. Le voy a poner otro color. ¿Sí? Le pones otro color y hay 7 nuevamente. ¿Sí? Y en el último intervalo, ¿cuántos hay? Entonces, ojo el último intervalo. Y en el último intervalo voy a ponerle otro color. ¿Sí? Y hay 16. Y hay 16 datos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el conteo, es contar cuántos números o cuántos datos hay en cada uno de los intervalos. ¿Cómo me cercioro de que está bien? Sumo todos esos valores y ¿cuánto me debe dar? Los 50 datos que hay. Entonces, está bien distribuido. ¿Ok? La frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? Decíamos que la frecuencia relativa era transformar a porcentaje la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia relativa es igual a el valor la frecuencia absoluta, 7, la voy a dividir para el gran total, que es 50. Para poder arrastrar la fórmula, presiono la tecla F4, ¿sí? Para que se fije el total. Y ahora puedo alar la fórmula. Profesor, pero eso no es porcentaje, dice 0.14, no importa. Así seleccionando, voy al símbolo de porcentaje y ya está. Si yo sumo esto, ¿cuánto debería darme? 100%. Ya tengo la frecuencia relativa acumulada. Perdón, la frecuencia relativa nada más. Entonces me dice, en el primer intervalo están el 14% de los datos. En el segundo intervalo está 14% de los datos. En el tercer intervalo está el 26% de los datos. En el cuarto intervalo, ahí está el 14% de los datos. En el quinto intervalo está el 32% de los datos. Es decir, ¿dónde hay mayor concentración de edades? Entre 18 y 20 años. Miren que ya puedo ir sacando conclusiones, ¿no? Les puedo decir, de ese grupo de 50 personas, el 32% o la mayor proporción tienen una edad de entre 18 y 20 años. Eso puedo decir. Vamos a la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, el primer valor va a ser la primera frecuencia, ¿verdad? Pero a partir de eso, voy a coger la frecuencia anterior y le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta. Entonces, abro la fórmula. ¿Cómo llegué a 7? Como es el primero, es la frecuencia absoluta. ¿Cómo llegué a 14? 7 que ya habían anterior, más 7, 14. 14 que ya tenía, más 13 del siguiente intervalo, 27. 27 que ya tenía, más 7 del siguiente intervalo, se hacen 34. 34 más 16 que hay en el nuevo intervalo, completo los 50. Entonces, ahí se demuestra que tengo 50 y 50, se cuadra. Acá hago el mismo procedimiento, pero con la frecuencia relativa. Entonces, el primer intervalo es la misma frecuencia relativa, pero para los siguientes siempre cojo el que tengo acumulado más la frecuencia relativa anterior. Halo la fórmula y el último valor tiene que darme 100%. Entonces, tengo aquí 100% y 100%. Tienen que cuadrar, ¿verdad? Entonces tengo aquí que este valor cuadra con esto y este valor cuadra con esto. ¿Ok? Y ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Sí? Ya tengo mi tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. Esta tabla de distribución de frecuencias tiene el intervalo, tiene la marca de clase, tiene la frecuencia absoluta, tiene la frecuencia relativa, tiene la frecuencia absoluta acumulada y tiene la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, esta es la famosa tabla de distribución de frecuencias. Con esta tabla de distribución de frecuencias podemos establecer o hacer un gráfico que se denomina histograma. ¿Qué era el histograma? Es la representación gráfica
de la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. Repito, ¿qué es un histograma? Es la representación gráfica de una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. ¿Cómo hago eso? Cojo los intervalos y cojo las frecuencias absolutas. Selecciono intervalos y frecuencias absolutas, me voy a la opción de insertar, me voy a barras y cojo esta barra de aquí. Y ahí están mis intervalos, ¿sí? Ahí están mis intervalos y tengo mis barras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lamentablemente el Excel no permite graficar directamente histogramas, o sea, no tiene un gráfico que se llama histograma, entonces lo que está graficando ahí son barras. Yo tengo que hacer que se parezca a un histograma. Entonces, ¿cuáles son las características de un histograma? Las frecuencias absolutas están en el eje de las Y los intervalos están en el eje de las X. Por otra característica del histograma es que las barras deben estar unidas, no pueden estar separadas. Entonces yo tengo que hacer que las barras se unan. Para eso tengo que empezar a utilizar las opciones. Déjenme ver por aquí. Tengo que empezar a utilizar las opciones de gráfico. El ancho. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a aumentar el ancho de las barras. Aseo. Entonces, ustedes pueden editar aquí el gráfico, ¿sí? Pueden editar el gráfico para que las barras se unan. Yo ahorita no recuerdo exactamente aquí, si no recuerdo era en ancho, pero no se está modificando. Y tienen que hacer que las barras se vayan uniendo para que tome la forma de un histograma. Excel no permite hacer un histograma de manera directa, pero me da una opción, ¿no? En este caso, lo más importante es la tabla de distribución de frecuencias. Eso es lo más importante, la tabla de distribución de frecuencias. El gráfico, de acuerdo al mismo concepto, es la representación gráfica de la distribución de frecuencias, es decir, solo un efecto visual. Por eso lo importante es la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, hay 4 pasos. Primer paso, se determina la cantidad de intervalos que va a tener la distribución de frecuencias. Segundo, se determina el rango, es el máximo menos el mínimo. Tercero, se determina la amplitud, que es la división entre el rango y el número de intervalos. Y cuarto, se determina el primer intervalo para empezar a trabajar. ¿Cómo se determina el primer intervalo? El mínimo valor y el extremo máximo es el mínimo valor sumado la amplitud. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, disculpe, ¿cómo hizo el rango para sacar el rango en Excel? Porque lo intenté, es que como no tengo copiado los datos así. Eso. Máximo menos el mínimo. Hay una función máximo, max, y hay una función min. Cogí la función max y seleccioné todos los datos. Menos, utilicé la función min y seleccioné todos los datos. Gracias. ¿Listo? Entonces, lo paro aquí. Déjenme guardar este archivo. Lo cierro. Y se los comparto en este momento por el chat del archivo, ¿ok?
Listo, ahí les envié el archivo para que lo tengan de base. ¿Okay? En eso nos quedamos el día de hoy. ¿Sí? Nos vemos el día martes. Recuerden que las clases son de martes a viernes. ¿Ok? Que tengan buen día. Gracias, igualmente.